Esqueletos en el armario 1. Por Biblia Mística. 26 de enero de 2026. Un hombre tejiendo un tapiz en un telar casero. Recopilando y tejiendo hilos en el tapiz de los 70 años de la vida de David. Biblia Mística. Soñé que estaba en la granja de un amigo, y él estaba descargando medicamentos para sus ovejas de la parte trasera de un camión pequeño. Había una variedad de medicamentos, todos en envases de plástico verde oscuro de 25 litros, por lo visto, tenía muchas ovejas. Intenté leer las etiquetas, pero el inglés, como la mayoría de las etiquetas de medicamentos, era incomprensible. Cuando me senté a meditar, me sentí un poco desanimado porque estos pensamientos, ajenos a la guerra, seguían apareciendo sin ser invitados en mi mente. Es increíble la facilidad con la que el enemigo accede a nuestra memoria. Parece que puede aparecer en cualquier momento y elegir los pensamientos que considere más denigrantes, impregnarlos con el veneno que crea efectivo y, mientras duermo, revivir mi pasado. Obviamente, no todos los pensamientos son borrados permanentemente por las llaves del poder del pensamiento celestial y la fusión mental. Es evidente que el formateo de mi disco duro que solicité no llegó a todos esos lugares difíciles de alcanzar. Esta vez, sin embargo, no perdí el tiempo preguntándome por qué esos pensamientos seguían viniendo. Inmediatamente pasé al ataque, reprendiendo al enemigo. Celeste, mi consejera de la banda de guerreros, me recordó que estaba a mi lado. Tengo una vaga idea de su tez y color de pelo, así que imagino que la chica de la canción de Biblia Mística, Las llaves de la luz, la que sostiene el lanzador de llaves, es ella. Cuando me dirijo a alguien en oración, tener una imagen mental de esa persona me ayuda muchísimo. De hecho, tengo otro guerrero de la banda de guerreros que me acompaña desde hace mucho tiempo. Vivió en la tierra en la época en que los guerreros usaban armadura y luchaban con espadas y escudos, etc. Se llama Simón, creo que era un caballero francés al servicio de un señor francés. Así que los invoqué para que se unieran a la batalla, y en un tiempo sorprendentemente corto, los pensamientos fueron relegados a esos lugares de difícil acceso. Les pedí a las llaves que los borraran, pero creo que de alguna manera se conservan allí para momentos de prueba. La palabra dice que cuando el enemigo llega como río, las llaves pueden levantar un estandarte contra él. En este caso, Celeste, Simón y yo éramos el estandarte, y con las llaves en mano, fuimos a la batalla. Después de la escaramuza, oí susurros de profecías que se acercaban. Curiosamente, lo que oía no era sobre la escaramuza, sino sobre magia verde. Profecía: ¿crees que la agricultura es una ocupación tan natural como cualquier otra en este mundo? Pues bien, aparte de que se practica en el campo, rodeado de animales y plantas, como viste en tu sueño, es una farsa tan grande como la vida en la ciudad. Este mundo está maldito. La maldición pesa sobre él desde el día en que Adán y Eva rompieron el primer pacto. Lo interesante de los siguientes versículos es que los números de los versículos corresponden a los años posteriores al reinicio. Comencemos en el año 2009, cuando se publicó El viaje del cambio, hasta el año en que fuimos invitados tras la luna y a la ciudad de la luz, 2024. Génesis 3:9, entonces Jehová Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. MB, aquel clamor en nuestro jardín allá por el año 2009, 2010, estaba relacionado con la persecución. ¿A qué se debía tanto revuelo? ¿Por qué ese cambio repentino de rumbo? ¿Por qué era tan importante que escondiéramos los libros, quemáramos los libros, negáramos las palabras de David? Profecía, termina en negación, tiene que ser así, a menos que haya una metanoia en tu ingesta de alimento espiritual. Los guerreros necesitan carne. Eso es lo que son las palabras de David, son carne para guerreros. Es una táctica muy antigua y bien usada del enemigo para debilitar a su adversario por inanición. Rodear la ciudad, no dejar entrar ni salir a nadie, y eventualmente morirán de hambre o estarán demasiado débiles para resistir. Entonces simplemente entrar y tomar la ciudad. Esa es la táctica que el enemigo usó en la ciudad real, y esa es la táctica que usó en la iglesia del sistema, y esa es la táctica que usó en TFI, tus antiguos colegas.
y esa es la táctica que usará contigo, si el tiempo se lo permite, claro. Te hará bajar el ritmo con el vino nuevo. Lo consigue reduciendo cuidadosamente el flujo cada día o cada semana. Al principio, es muy cuidadoso, no quiere despertar al guerrero dormido, no vaya a hacer que éste salte y le corte la cabeza, tal como sucedió cuando ese guerrero despertó tras el reinicio. Sus tácticas han sido probadas con el tiempo en muchos guerreros de la fe, funcionaron entonces y funcionarán ahora. Sin duda. Recuerda la canción, audio, evalúa al probador, regula al tentador, mide la trampa. Añade algunas dudas, el vino sabe raro hoy. Tapas la botella y te distraes con otra cosa. Justo ahí, entre el hoy sabe raro y el momento de tapar la botella, es donde un guerrero en el campo de batalla se pone en alerta. Déjame probar, ese vino estaba bien ayer, este es un vino de reserva. No se agria ni se enmohece, déjenme ver. En lugar de buscar el corcho, el guerrero busca su espada, y le corta la cabeza al enemigo. Papá tenía razón cuando dijo, pero, ¿por qué? Preguntas, tiene que ser siempre así en un movimiento religioso. Porque cada gran revolución, avivamiento, reforma o denominación invariablemente, sin excepción, a lo largo del tiempo, se ha estancado, enfriado y vuelto a congelar en el sistema. ¿Sabes qué significa infusión? A eso se refería Jesús cuando intentaba explicarles a unas cuantas botellas viejas por qué tenían problemas con el vino nuevo que les estaba sirviendo. Te va a encantar el número de referencia. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Marcos 2:22, Marcos es el segundo evangelio. Aquí tienes una solución sencilla, tapa el vino viejo, coge tu copa y pídenos que te sirvamos vino nuevo. Empieza por preguntarnos por qué el vino viejo tiene un sabor extraño hoy. Génesis 3:11, y él dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Has comido del árbol del que te mandé que no comieras. MB, surgió de tapar la botella de MO y buscar un poco de ese vino aguado, insípido y débil. Ese maldito elemento insípido del que tantas veces nos advirtieron había contaminado nuestro vino. Cuidado si te relacionas con las obras infructuosas de las tinieblas. La gente insípida es más peligrosa que la gente fría o caliente. Pierdes la voluntad de luchar por la verdad, de defenderla y de estar dispuesto a morir por ella, y ese espíritu combativo se escapa por la puerta a la hora de la palabra. Ve que no eres serio, así que va en busca de alguien que sí lo sea. Igual que cuando Abraham dejó a aquel viejo rey gitano cuando papá llegó a la puerta. El viejo rey gitano estaba tan drogado con vino de sistema que probablemente no se dio cuenta de que el espíritu lo había abandonado. Los pequeños trucos en los que caemos cuando llega el momento de beber vino. Conozco el truco, y a veces he caído en él. Esta profecía sabía tan diferente ayer, pero hoy. A veces incluso he tenido la tentación de descartarlas. Vaya. Ese es el momento de recurrir a una promesa de las llaves. Mediante el poder de las llaves de la humildad puedes recibir profecías sin influencias externas. Una vez que hayas orado con fervor y hayas invocado el poder de las llaves, confía en que lo que recibas es correcto y lo que yo quería darte. Es la daga que el guerrero lleva atada al muslo. La coloca sobre la mesa frente a él. El enemigo la ve y retrocede un poco hacia las sombras, esperando a ver si el guerrero realmente está considerando usarla. Mientras medita sobre su próximo movimiento, el guerrero agarra el asta. Si esa profecía fue dada tras una oración desesperada, piensa, entonces no tiene nada de malo. Debe ser mi paladar, o alguien me ha dado una droga. De repente, con un movimiento de muñeca cegador, el cuchillo sale disparado por los aires. El espectro sombrío, atónito y dolorido, se desvanece. Así le sucede a todos los demonios de Satanás. La maldición le da al cuchillo un impulso adicional y una precisión letal. Aquello era guerra espiritual en su máxima expresión. El cuchillo era real, la frecuencia correcta, la puntería pura precisión. La hoja azul brillante impactó en su objetivo con una exactitud milimétrica. Ningún espíritu podría haber esquivado el proyectil. Génesis 3:12, y el hombre dijo,
la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol, y comí. Ayer, Abraham señaló que P era la piedra bajo el trasero de M. Abraham parecía insinuar que P debía levantar las manos de M, no reemplazarla. Y M, quien vestía el manto de David, debía ensalzar las palabras del profeta, las palabras de Dios. Fue un error seguir a aquel profeta, Juan 1:21, esa fue su conclusión errónea. De todos modos, se creó el programa El Viaje del Cambio. El documento afirma claramente que se trata de actualizar nuestra actividad ganadera, deshacernos de las doctrinas más radicales que seguía la mujer y realizar un esfuerzo conjunto para conseguir más miembros. La noble idea era llevar el Evangelio al mundo, ignorando que esa tarea ya había sido cumplida por el profeta David, el profeta del fin de los tiempos. El destino de David era cumplir Mateo 24:14. Tenemos profecías que confirman este hecho, y muy recientemente se nos reveló una asombrosa secuencia de códigos numéricos que vinculaba Mateo 24:14, 24:15 y Daniel 9:27 con los 70 años de vida de David. Saúl y Miguel. 23 de enero del 2025, Biblia Mística. Recién ahora me entero de estos datos tan interesantes, y eso se debe a que nunca había leído esta carta de papá, Saúl y Miguel. Se ha mencionado varias veces desde que comencé a actualizar la serie Será Posible. Recuerdo haber discutido si el Miguel del título se refería a la hija de Saúl o al arcángel Miguel. Si me hubiera tomado un minuto para leer la carta, habría descubierto que el título se refiere al arcángel Miguel, y Sol se refiere a Fred Jordan, el antiguo jefe de la iglesia de mi padre justo antes de que estallara la revolución por Jesús. No solo eso, sino que habría descubierto una joya muy importante, una que forma parte del estudio de Será Posible, que creía haber casi terminado. A veces siento que hago estos descubrimientos por casualidad, pero la realidad es que el espíritu me guía hacia tesoros antiguos y nuevos, tal como a ti te guían hacia tesoros cuando cavas y excavas en la palabra de Dios. Esta entrada que estás leyendo se titula, Esqueletos en el armario, y fue preparada para su publicación el 12 de octubre de 2025. Desde entonces, ha permanecido en la carpeta, para publicar. Esta carpeta es una copia de seguridad. Tengo toda la intención de publicar todas las entradas que contiene, pero casi siempre surge algo nuevo y me pongo manos a la obra, ya que lo nuevo siempre parece tener prioridad. Así que entradas como esta terminan en la carpeta, para publicar, para usarlas cuando necesito un respiro mientras termino de preparar ese nuevo vino. Hace 2 días saqué esta entrada de la carpeta para publicar y empecé a releerla, y mientras leía comencé a actualizar diferentes partes. Pronto, los hilos de los descubrimientos de Chris en Mateo 24 comenzaron a añadirse al telar. La imagen que me viene a la mente es la de alguien sentado en un telar, ocupado alimentando el hilo, o lo que sea que haga el tejedor, cuando de algún lugar de la fábrica llega alguien y coloca un carrete de hilo en una bobina vacía en el estante de bobinas que alimentan el telar. Entonces, antes de que te des cuenta, ese hilo está siendo alimentado al telar. El diseño de la tela no ha cambiado, solo que ahora se ha añadido otro color. Vamos a retroceder en la historia hasta un momento justo antes de que comenzara la revolución. Lo único que puedo decir es que debe ser el momento de incorporar este hilo a la trama, porque podría haber retomado el tema de Saúl y Miguel en cualquier momento de la serie que pasaría así, ya que es la misma carta a la que papá hizo referencia al comienzo de su serie. ¿No te parece curioso? ¿Por qué no leí Sol y Miguel cuando mi padre lo presentó por primera vez en la serie Será Posible? Bueno, como dije, Chris sale de su puesto en el molino y coloca este hilo en una bobina vacía, y aquí estamos, viendo cómo se teje un hilo muy importante en la serie que pasaría así. ¿Qué puedo decir? Jesús es el dueño del molino, y él ha ordenado que este hilo en particular se añada justo en este punto. Así es como lo veo, y supongo que veremos el resultado a medida que sigamos dando los toques finales a la serie que pasaría así. Por cierto, esta publicación, Esqueletos en el armario, se empezó antes de que la serie Será Posible llegara a mis manos. 2 de diciembre del 25. En la carta de M.O. Saúl y Miguel, descubrí la misma oración que Daniel oró en Daniel capítulo 9, que comienza en el versículo 2 y continúa hasta el versículo 19.
Es la misma oración que se me mostró orar y publiqué como una entrada de MB debido a su importancia para nuestro ministerio como profetas del fin de los tiempos. Muy recientemente, Jesús mencionó el nacimiento y la muerte de la iglesia primitiva y el nacimiento y la muerte de los hijos de David. Usó la palabra, marchitado, en su descripción. Y sí es un secreto. Marchitado, es una palabra que Jesús usó en su parábola del sembrador. Algunas semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque no tenían profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, se quemaron, y como no tenían raíz, se secaron. Al principio, la semilla pudo haber sido plantada en tierra fértil y profunda, pero la erosión del tiempo y las preocupaciones de la vida arrastran o agotan los nutrientes del suelo, y así, en algunos casos, la planta se marchita y muere muy rápidamente. Creo que, en nuestro caso, sucedió rápidamente debido a la generación en la que vivimos. Una razón muy importante por la que Jesús suscitó al profeta del fin de los tiempos fue porque la iglesia primitiva se había marchitado y necesitaba una revolución, no solo una reforma, como la que trajo Lutero, sino un cambio total, una ruptura completa con lo antiguo. Reforma o revolución. Es imposible reformar lo viejo porque no lo aceptarán, y en el intento la botella se romperá y el contenido se perderá. Por eso Dios tiene que tomar hoy botellas nuevas jóvenes, fuertes para contener el poder de su espíritu, y una partida de vino totalmente nueva para un día totalmente nuevo. Los viejos sistemas religiosos y económicos no pueden ser remendados, pues están desgarrados, desgastados y podridos, y deben ser arrojados al fuego de su juicio para que Él cree un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1, en los cuales las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Dios nunca ha buscado la reforma del viejo cadáver podrido, sino su sepultura total y la resurrección de un hombre completamente nuevo, pues somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. MB, aquí, en Saúl y Miguel, está lo que a papá le indicaron que rezara. Fue un año antes de que su equipo dejara el rancho rumbo a California y a su destino. Lo que hace que este descubrimiento sea tan oportuno es que son las instrucciones exactas que recibí cuando me di cuenta de que el reinicio, en realidad, no era un cambio necesario, sino una gran destrucción. Mientras leía el siguiente pasaje ayer, Jesús me mostró que solo debía ser reemplazado por Pedro. Saúl y Michael, MO número 115. En cuanto al hombre llamado Saúl por lengua humana, orad por él, adoradle, buscadle. Está en prisión con muchas rejas de hierro, y los de la banda del príncipe de Persia están enfurecidos contra él. Véase Daniel 10:13, poderes demoníacos aparentemente poderosos, reyes del diablo, líderes en el reino de Satanás, a quienes se les dio poder contra Saúl a causa de sus pecados. Véase también 1 Samuel 16:14, pero el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormenta. Lo atacan, y él no tiene poder para resistirlos. Como a un carnero lo han pisoteado, y no hay quien lo rescate de su poder. ¿Dónde está el que interceda por él? He aquí que ora, he pecado y pervertido lo que es justo, y no me ha sido retribuido. Él ha redimido mi alma de descender al abismo, y mi vida ha visto la luz. Véase Job 33, 27-29. Ahora viene la primera mención de Miguel. Hay para mí un ángel, un mediador, y ahora mismo lucha por mí. Aparentemente Miguel, mencionado más adelante por su nombre, lucha aquí por David, cuyo futuro ministerio está a punto de ser proclamado. Como continúa la profecía al que es llamado David por la unción divina, te ha sido dado percibir el número de años que, según el profeta Jeremías, pasarán antes del fin de las desolaciones. Véase Daniel 9:2. También le he dado ahora el poder de comprender el significado de estas cosas, evidentemente, el significado de las profecías de Jeremías y Daniel, lo cual él ciertamente hizo en los días siguientes, y de lo cual ustedes se benefician en sus estudios de Jeremías y Daniel hasta el día de hoy. Por lo tanto, oremos pronto la oración de Daniel, Daniel 9 de nuevo, aquí debes leer la oración completa, versículos 3-19, para apreciar su significado en relación con nosotros y el ministerio que él predijo para nosotros. Incluso en esta oración,
incluso el silicio y la ceniza y las razones y la necesidad de ello debido a las condiciones de la Iglesia y la nación tan acertadamente descritas aquí. MB, como saben, hace algún tiempo Thomas soñó que MIP yacían en un ataúd cubierto de cristal. Véase, un sueño sobre MIP. En esa publicación, se nos exhortó a orar por ellos. Debo confesar que al principio oré por su liberación, pero con el paso del tiempo, mis oraciones se fueron debilitando. Sin embargo, aprovecharé esta oportunidad para reavivar la llama y dejar constancia de que seguiré orando por ellos hasta el final. Es evidente que la oración de Daniel en el capítulo 9 es fundamental para impulsar una revolución, pues esta debe comenzar con el arrepentimiento. No buscamos iniciar una nueva revolución, pero, personalmente, creo que la única manera de encontrar la paz es a través del arrepentimiento. No añadiré nada más, salvo una cosa: un futuro fructífero se asienta en la palabra de Dios. Las palabras de David son las palabras de Dios. Nuestra semilla fue plantada en la buena tierra de su palabra. Naturalmente, el enemigo intentará por todos los medios destruir el campo de Dios. Si la erosión no funciona, enviará a los pájaros; si los pájaros tampoco, enviará al sol abrasador para que se seque; si eso tampoco funciona, sembrará cizaña entre las semillas que crecen en la buena tierra. Sin embargo, al final, el crecimiento de esa semilla depende de que siempre extraiga sus nutrientes de la tierra en la que está íntimamente enraizada. El pasaje de Mateo 24, 14 y 15 que Jesús mencionó hace poco es un elemento crucial en la historia de la vida de David, y para mí demuestra sin lugar a dudas que su vida estaba plasmada en las Escrituras en tiempos de Daniel. Esto significa que, para quienes creen que deben regresar a la Biblia para encontrar su propio camino, si su fe es sincera, estoy completamente seguro de que eventualmente llegarán a la conclusión de que David fue, en efecto, designado por Dios. No estoy del todo seguro de qué fue lo que sacudió a el árbol de TFI, pero por alguna razón el árbol creyó que podría seguir prosperando sin la savia de David. No es así, no es posible, no es la voluntad de Dios, y por lo tanto, todo queda en nada. Si MIP hubieran continuado subiendo la montaña con o sin seguidores, estarían viendo lo que nosotros vemos. No me cabe la menor duda al afirmar esto.